Bendito sea nuestro Dios, el Padre maravilloso, que nuevamente nos da la oportunidad de poder compartir, de poder a través de estos medios dar la palabra de Dios. Lo bonito y lo maravilloso de la obra de nuestro Señor es que pueden pasar mil cosas, pero sea lo que fuere, que pase, la palabra de Dios nada la puede detener, nada la puede parar. Dios continúa haciendo siempre, siempre su obra, su maravillosa obra en cada uno de nosotros. Y eso es algo muy lindo y especial. El poder, la grandeza que tiene la palabra de Dios para trascender sobre cualquier situación, para estar vigente sobre los tiempos. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios, ellas van a permanecer. La palabra de Dios jamás, jamás va a dejar de estar vigente. Y en todo tiempo, siempre, su palabra va a ser el camino y la guía perfecta para el ser humano. Quiero que oremos entonces en esta tarde a nuestro buen Padre y que Él sea guiándonos. Señor, este tiempo en tus manos, este tiempo delante de ti, este tiempo, Dios, para que tú nos permitas ser enseñados por ti. Tú has dicho en tu palabra que tú enseñarás a todos, y eso es un regalo maravilloso, poder tener el privilegio, el regalo de saber que tú me quieres enseñar, que tú me quieres guiar, que tú me quieres hablar, que tú quieres dirigir mi vida a través del testimonio y la palabra tuya. Dios, gracias por cada una de nuestras vidas. Dios, gracias por cada personita que está atento y quiere aprender y quiere crecer y quiere madurar y quiere realmente una vida transformada por ti. Dios, gracias por todo lo que estás haciendo en cada corazón, por todo lo que estás haciendo, Dios, en cada vida. Síguete glorificando, Dios. Síguete exaltando, Dios. Síguete engrandeciendo en cada uno de nosotros. Dios, quita todo temor que no nos deje avanzar. Y que sea tu espíritu el que dé la fortaleza, la sabiduría que cada uno necesita, Dios. Y que estos tiempos, que para muchos son de tanta confusión, que para muchos son de tanto desespero, que para muchos son tiempos donde sus vidas han dado un vuelco tan tremendo en lo material, en lo económico, en lo social, que sean tiempos para que el corazón del hombre también sea revolcado y estremecido por ti, para acercarnos a ti, Dios, para buscarte, para querer escuchar tu voz y atesorar, Dios, en nuestros corazones las palabras tuyas, lo que tú quieres enseñar a todos nosotros. Te necesitamos a ti, Dios, y por eso solamente podemos venir delante de ti. Eres el único que puedes enseñarnos, eres el único que puedes levantarnos, eres el único que puedes guiar a tu iglesia, apacentar a tu iglesia, llevar a tu iglesia en aquello que es y ha sido y será siempre tu deseo. Un pueblo unido a ti, un pueblo que te conozca y que te ame a ti, un pueblo que te disfrute y que entre en comunión contigo. Muchas gracias, Dios, muchas gracias. En Cristo Jesús.
Te lo pedimos y te lo rogamos. Que así sea, Dios, por gracia tuya. Amén. Muy bien, amados hermanos y amigos que están ahí pendientes y bueno, quieren hoy también compartir de este tiempo. En estos días que hemos estado mirando acerca de algunos pasajes de la Escritura que han sido de pronto sacados de su contexto y que han traído confusión. Espero que hayamos podido aprender, que hayan quedado cosas ahí. Hoy quiero hacer un paréntesis en esto y Dios me ha movido a compartir hoy algo un poco diferente. Continuaremos después con la serie que hemos venido mirando, pero por hoy quiero compartirles algo en lo que el Señor me ha venido inquietando. Y bueno, quiero simplemente compartirlo con ustedes. La Escritura dice en el libro de Daniel que los entendidos entenderán. Y sé que aquellas personitas que han estado más conectados con Dios van a poder comprender lo que Dios nos quiere hoy dejar implantado en el corazón. La Escritura dice en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dejémoslo hasta ahí. El versículo es un poco más extenso, pero quiero que meditemos en esta parte. Que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Partimos en este momento de algo muy importante. La necesidad tan grande que la iglesia de Dios tiene. Esa necesidad de conocer a Dios. Cuando la Escritura nos habla de conocer, ese vocablo conocer, en el lenguaje que nosotros lo vemos en la palabra de Dios, conocer significa llegar a ser uno con alguien. Cuando la Biblia nos habla ya en Génesis, conoció Adán a su mujer Eva, la cual dio a luz a Caín. Ese conoció Adán a su mujer Eva, quiere decir que Adán y Eva llegaron a ser una sola carne, uno solo ellos dos. Y la Escritura dice en 1 Corintios 6, 17, que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces, si nosotros aplicamos como un paralelismo en estos dos textos de la Escritura, podemos decir que conocer al Señor es entrar en relación con Dios, es entrar en intimidad con Dios. Ese relacionarnos con Dios es lo que nos va a llevar a ti y a mí a ser uno con Él, un espíritu con Él. Y dice espíritu porque entendemos que Dios no es carne. La Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Así pues, nadie conoce a Dios. Nadie puede tener relación con Él si no es uno con Él. De otra manera, es imposible. Y aquí encontramos la razón por la cual Dios mismo, a través del nuevo pacto, nos dice algo muy tremendo a través del profeta Jeremías. Algo que tiene que ser
un desafío tremendo para nosotros. Un desafío que nos lleve a entender una realidad y una necesidad muy grande que nosotros tenemos. Quiero que leamos allí en Jeremías, capítulo 4, versículo 24. Y quiero que estés muy atento a estos versículos que vamos a leer, porque es lo que va a dar forma al mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Dice, y no enseñará más a ninguno, y no enseñará más ninguno a su prójimo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Qué desafío tan tremendo para nosotros como iglesia de Dios. Porque Dios mismo está diciendo que hoy, a través del nuevo pacto que vino en Cristo Jesús, está diciendo, ya no tendrán necesidad, ya no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Dice, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Es lo que Dios entonces nos está queriendo y nos está exhortando con esto. ¿Por qué me está diciendo Dios a mí que no tendré necesidad de que otro me enseñe? Que no tendré necesidad de decir, de que ninguno oiga a su prójimo estas cosas, sino que Dios mismo enseñará a cada uno. ¿Sabes? La respuesta a este interrogante está ahí mismo en Jeremías, ahí mismo en el capítulo 31, en el versículo 33. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Qué contraste tan tremendo. Porque el versículo 34 está diciendo, ninguno tendrá necesidad de que otro le enseñe de Dios, porque Dios mismo nos enseñará. Y está diciendo por qué. Dice, porque Él mismo escribirá su ley, sus palabras en nuestras mentes, y Él mismo escribirá sus palabras en nuestros corazones. Está hablando a la iglesia de Dios. Está hablando a nosotros como pueblo, como hijos de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos está pasando a nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué nos está pasando a nosotros como hijos de Dios? Como sus ungidos. ¿Por qué nosotros no estamos entendiendo las palabras de Dios si están escritas en nuestros corazones? ¿Por qué nos es necesario, como hijos de Dios, que venga otro y me enseñe y me dé a conocer a Dios? ¿Por qué tiene que venir otro a quien Dios le enseñó? Si Dios le pudo enseñar a ese otro, entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo? Que necesito que otro me enseñe y me lleve a conocer a Dios cuando Él mismo me está diciendo en su palabra y me está exhortando. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Cómo entender entonces nosotros
el lenguaje de Dios, las palabras de Dios que están escritas ya en mi mente y en mi corazón, para que yo pueda ir a ellas y para que yo pueda entender lo que Dios me está enseñando. ¿Cómo entender el lenguaje de Dios? ¿Sabes? Dios es espíritu, lo dijimos ahorita. Por lo tanto, todo lo que viene de Dios necesariamente es espiritual. Si nosotros no estamos viviendo una vida en el espíritu, no vamos a poder entender ese lenguaje espiritual que procede de parte de Dios. Es muy complicado para cualquiera de nosotros que te entreguen un manual, un escrito, una guía, lo que sea, te la entreguen en otro idioma para que tú leas e interpretes lo que está ahí. Si tú no entiendes ese otro idioma, es muy complicado. Es muy difícil asimismo que si nosotros no estamos andando una vida en el Espíritu de la mano de Dios, es muy complicado que podamos nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios, poder comprender lo que está aquí escrito, que no solamente está aquí en letras, sino que Él dice que lo dejó escrito ya también en nuestra mente y en nuestros corazones. Creo que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no digo todos, pero la gran mayoría, en la gran mayoría, hay una dificultad y hay un obstáculo tremendo, que cuando el pueblo de Dios va a la palabra de Dios y quiere meditar en la palabra de Dios, no entiende, no comprende, le es complicado, le es difícil. Si nosotros no nos estamos ejercitando en su palabra constantemente, es muy difícil comprender cuando Él nos quiere hablar. Si la meditación tuya, si la meditación mía en la palabra de Dios es algo ocasional, es algo escaso, si la meditación en la palabra es algo mínimo y muy de vez en cuando, créeme que si no estamos nosotros ejercitados, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Y cuando vayas a ella, puedas comprender lo que Dios, a través de esa palabra, quiere revelar. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar el pensamiento de Dios, el deseo y la voluntad de Dios. Todo lo que la iglesia del Señor necesite saber de Dios, solamente en la palabra de Dios. Porque ¿de quién enseña a Dios? Dios solamente enseña de Él mismo. Y nos dejó su palabra para que a través de su palabra nosotros lo podamos conocer a Él y podamos entender lo que Él nos quiere hablar a nosotros, lo que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Mira que el profeta Ezequiel dijo exactamente lo mismo que dijo Jeremías, pero lo dijo de una manera mucho más directa a nosotros. Dice en Ezequiel 11, 19 y 20. Escucha esto. Y les daré un corazón y un espíritu nuevos. Un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y me sean por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Está diciendo Dios a través de Ezequiel que Él nos daría a nosotros
corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y en ese corazón nuevo y en ese espíritu nuevo es ahí donde ya están implantadas, están puestas, están escritas ya las palabras de Dios. Entonces tendría otra pregunta, porque es importante entender esto. Solo los que nacen de nuevo tienen un corazón nuevo. Solo los que nacen de nuevo tienen un espíritu nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La pregunta entonces sería, ¿ya naciste de nuevo? Y no quiero cuestionarlo, porque es algo que cada uno lo debe entender ya y lo debe saber ya. Lo que quiero decirte con esto es que en ese espíritu nuevo, en ese corazón nuevo, que debe estar ya en tu vida, que has nacido de nuevo, ese espíritu y ese corazón nuevo te capacitan completamente, te capacitan totalmente para poder entender las palabras de Dios. Te capacitan completamente para poder entender el mensaje de Dios. Porque Dios solamente habla al espíritu. El lenguaje de Dios es de espíritu a espíritu. Es Dios que es espíritu hablando a ese espíritu nuevo que ha puesto dentro de nosotros. Qué maravilloso es esto. Entonces, ¿por qué no estamos entendiendo? ¿Por qué nos es tan complicado? ¿Por qué nos es tan difícil venir a la palabra? Y como lo leímos en Jeremías, que Él mismo me enseñe, que Él mismo se revele a mi vida, que Él mismo a través de lo que dejó aquí escrito, Él mismo sea el que traiga la revelación que Él sabe que yo necesito. ¿Por qué es tan complicado eso? Ahora quiero leer en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 hasta el 12. Segunda de Corintios 2, del 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Volvemos a lo mismo, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, y quiero ser reiterativo en esto, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué reto tan tremendo! No hemos recibido el Espíritu del mundo. Hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos quiere hablar, para que sepamos a través del Espíritu lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que pasa entonces con nosotros? ¿Por qué no logro llegar a ese punto en el que Dios mismo, por el Espíritu, enseñe y hable a mi espíritu al ir a la palabra
y meditar en ella, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sabes? Nos hemos vuelto perezosos, nos volvemos facilistas. Una prédica aquí, otra prédica allí. Estamos esperando entonces que sea otro el que venga y me hable de Dios. Te lo digo con cariño, te lo digo con respeto. ¿Por qué? Porque es que es más fácil. Es más fácil para ti, es más fácil para mí que alguien se pare frente a un púlpito, o en este caso frente a una pantalla, y que alguien entonces venga y me diga lo que él aprendió de Dios. Que venga y me diga lo que Dios le enseñó a él. Es más fácil así. Porque me cuesta más trabajo que sea yo también el que pueda ir a él, el que pueda venir a la palabra. Y que también ese mismo espíritu que enseñó a ese pastor, a ese predicador, a ese hombre de Dios, ese mismo espíritu que le enseñó a él y que le reveló a él su palabra, ese mismo espíritu es el que puede enseñar también a mi espíritu. Pero vuelvo y te repito, es más fácil para nosotros y nos hemos acostumbrado a que otro me enseñe, a que otro venga y me diga lo que aprendió de él, lo que recibió de él, lo que Dios le enseñó a él. Sé que algunos están ahí juiciosos, atentos, escuchando la palabra, ¿sí? Otros estarán medio adormecidos en su cama, entre dormidos, entre despiertos. Otros en este momento quizás mientras están medio escuchando, están barriendo o están haciendo alguna tarea, algún oficio. Porque es más fácil así. Porque es más fácil que otro me diga y que otro me enseñe. Porque a mí, personalmente, se me dificulta que sea yo el que vaya y dedique tiempo y me siente frente a la palabra de Dios, a leer la palabra, a meditar la palabra, a pensar en ella y que el Espíritu me revele y que el Espíritu me enseñe. Eso a muchos les causa una dificultad, una pereza y se vuelve un obstáculo tremendo, tremendo en sus vidas. Tenemos que tener cuidado de estas cosas. Que Dios nos está diciendo a nosotros, mira, no estés esperando siempre que otro te enseñe. Lo que Dios nos está diciendo es, yo mismo quiero enseñarte. Yo mismo quiero enseñarte. Alguno preguntará, y entonces las personas nuevas, las personas que no tienen conocimiento, pues bueno, 3 cosas ahí. La primera, no por alguien ser una persona nueva en el Evangelio quiere decir que Dios quede imposibilitado para enseñarle, porque recuerda que si esa persona nueva es puesto, es implantado el Espíritu en ella, Dios se va a comunicar con esa persona de espíritu a espíritu. Dios no queda imposibilitado porque esa persona sea nueva en el Evangelio. Lo primero. Lo segundo es que cuando nosotros nos sentemos con una persona nueva a enseñar la palabra de Dios, lo primero que la persona tiene que entender, lo primero que nosotros tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón es que nosotros no vamos a enseñar. El que enseña es Dios. Y Dios nos va a enseñar a los dos. Tanto a la persona nueva como a mí, Dios nos va a enseñar. De manera tal que cuando me siente frente a una persona nueva, pueda llevarla a la palabra y podamos decirle, mira, lee lo que está ahí escrito. Y miremos lo que Dios está hablando ahí. Y dejar que Dios mismo le muestre
a esa persona que Dios también le puede enseñar, que el Espíritu lo puede llevar a interpretar correctamente lo que está ahí escrito, porque no somos nosotros los que enseñamos. Que la persona pueda entender que Dios mismo es el que le enseña cuando la persona va a la palabra, cuando la persona lee la palabra, cuando medita en la palabra. Y lo tercero, también debemos de enseñar a las personas que ellos deben desarrollar una dependencia total, completa y absoluta en Dios. A no depender de la persona que va a ir supuestamente a enseñarle, que depende completamente de Dios. Que aun cuando la persona que va a compartir con ella no pueda estar, Dios va a estar. Y Dios le va a enseñar. Que desarrolle esos tiempos meditando en la palabra. Que desarrolle esos tiempos pidiendo a Dios en comunión con Él, que Dios le enseñe. Si nosotros no enseñamos esto a las personas, esas tres cosas, que Dios no está impedido porque esa persona sea nueva. Que no es el hombre el que enseña, es Dios el que enseña. Y lo tercero, que debe desarrollar dependencia total de Dios. Si no enseñamos estas tres cosas, las personas que van llegando nuevas van a ir creciendo con los mismos resabios y van a ir creciendo con las mismas deficiencias que nosotros hemos crecido en el Evangelio. Necesitamos ir corrigiendo estas cosas. Necesitamos entender que Dios realmente nos quiere a nosotros aprendiendo directamente de Él. Dice la Escritura también en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Y préstale mucha atención a esto. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. ¿Qué dice de la unción que hemos recibido de Él? Esta unción que permanece en nosotros, dice que a través de esta unción, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Qué bonito esto, ¿sabes? Es así como se edifica la iglesia. Es así como Dios quiere que su iglesia sea edificada. Todos los miembros, dice la Escritura en Efesios 4:16, todos los miembros bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, unidos por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa unción que nos enseña, esa unción que ha sido puesta en cada uno de nosotros, esa unción misma que es la que nos enseña todas las cosas, a través de esa unción, es como la iglesia necesita ser edificada, como miembro de un solo cuerpo, donde tú, en esos tiempos a solas con Dios, en esos tiempos a solas, meditando en la palabra de Dios, viene la unción de Dios, el Espíritu de Dios, y habla a tu espíritu porque te ha capacitado, porque te ha dado un corazón nuevo, porque te ha dado un espíritu nuevo, ese espíritu que puede comunicarse con Dios, ese espíritu que tiene comunión con Dios, y allá a solas en la palabra, a solas con Dios, viene el Espíritu y revela tu vida y enseña a tu vida.
Entonces cuando nos reunimos y cuando nos congregamos como iglesia, es ahí donde tú recibiste del Espíritu la revelación a tu espíritu. Y tú puedes hablar y puedes compartir de lo que Dios te reveló y edificas la iglesia. Y el otro hermano que ha tenido también esos tiempos de meditación en la palabra, esos tiempos allá con Dios, con su Espíritu, también ha recibido de parte de Dios y Dios le ha enseñado y Dios le ha revelado y también reunido allí con nosotros puede compartir y puede hablar de lo que Dios le reveló en su palabra por su Espíritu. Y así cada persona, y al final nos damos cuenta que lo que Dios enseñó a cada uno hace parte del mensaje que Dios quería para que la iglesia recibiera, para que la iglesia fuera edificada, para que la iglesia sea levantada, para que la iglesia sea sobre edificada como Dios quiere. Como Dios quiere. Pero vuelvo y te repito, para nosotros se nos ha hecho mucho más fácil que sea otra persona la que se pare frente a mí, allí en el púlpito, y sea esa persona la que hable, la que enseñe. Para mí es más fácil eso. Más fácil escuchar que ir a Dios para que Dios venga y revele a mi vida. Mira, hay un afán tremendo en varios de nosotros. Un afán tremendo otra vez por volver, por congregarnos. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo le pregunto, ¿para qué? ¿Por qué este afán? No le estoy restando importancia. No estoy menospreciando el hecho de ir y reunirnos y estar juntos. Es algo bonito. No le quiero restar importancia a esto. Pero vuelvo y te digo lo que te dije la semana pasada. Es que cuando pensamos en congregarnos, estamos centrados en nosotros mismos. En volver a vernos, en volver a conversar. No digo abrazarnos y darnos un beso porque como está prohibido ya y por cuidado y por prudencia hay una cantidad de cosas. ¿Para qué? Quitémonos a nosotros de en medio, no nos centremos en nosotros mismos. Si el anhelo es de ir y de congregarnos y de estar juntos todos otra vez, entonces, ¿qué te ha revelado el Espíritu Santo en tus tiempos a solas? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué tienes de parte de Dios para edificación de la iglesia? Que tú puedas decir que en este tiempo, a solas con Dios, estudiando, meditando, orando a Dios, ¿qué tienes tú para decir de parte de Dios? Que ha sido lo que Dios te ha mostrado y lo que Dios te ha enseñado. ¿Qué es lo que al ir tú y yo a la palabra, Dios nos ha dado en estos tiempos? Porque nosotros en estos tiempos estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos que se están cumpliendo lo que la palabra de Dios tiene ahí escrito. Entonces, ¿qué tengo yo en cuanto a la enseñanza y a la revelación de Dios por su palabra, por su Espíritu, por la unción que ha puesto en mí? ¿Qué tengo para compartir y que la iglesia sea edificada? Ese es el verdadero sentido que tiene que tener para nosotros el reunirnos y el congregarnos. Créeme, y te lo digo con todo el corazón, a muchos, en este tiempo y con lo que está sucediendo, se les dañó el negocio a muchos. ¿Te imaginas cuántos conciertos tuvieron que quedar ahí, aplazados o cancelados? ¿Cuántos seminarios teológicos? ¿Cuántas cumbres de profetas
profetas, apóstoles, cuántas campañas de sanidad y milagros, bueno, una cantidad de cosas. A muchos se les dañó el negocio. A otros, el altar que construyeron, fruto quizás de un noble esfuerzo, ahora está vacío. Nadie puede ir. Y nosotros, el modelo que nosotros entendíamos de iglesia, Dios nos lo tiene ahí en pausa. Nos tiene ahí quietecitos. Nos tiene ahí esperando. Si Dios mismo detuvo todo esto, pues dejemos que Dios mismo sea el que le dé continuidad a esto en su tiempo. Dejemos nosotros el afán y centrémonos en lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Eso es lo que debiera de ocuparnos, eso es lo que debiera de preocuparnos a nosotros. Entendamos realmente lo que es iglesia. Entendamos realmente lo que es congregarnos. Entendamos lo que realmente es ser edificados. Entendamos lo que realmente es ser enseñados por Dios. Ser enseñados por Dios. Ser enseñados por su revelación, por su espíritu, por la unción que Él ha puesto en nosotros, por la palabra de Dios que tiene que ser necesariamente revelada a nosotros de una manera íntima, de una manera personal. Entendamos eso en estos tiempos. No nos afanemos por lo que Dios no quiere ahorita que nos afanemos. Es necesario, hermanos. Ahora, una cosa es que yo tenga información acerca de Dios. Y otra cosa muy diferente, pero muy diferente, es conocer a Dios en espíritu, por una relación con Él. Son dos cosas tan distintas. La información y la revelación por el espíritu. El que se une a Dios, un espíritu, es con Él. Y el espíritu mismo es el que revela nuestro espíritu. Palabra de Dios, el mensaje de Dios a nuestras vidas. Dice la escritura en 1 Juan, capítulo 2, versículo 3. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Te lo repito. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si no guarda sus mandamientos, la verdad no está en él. Y Pablo dijo a Tito en el capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Amados, es algo muy, pero muy importante que entendamos esta verdad. Es necesario que nosotros dediquemos tiempo a conocer, a estudiar, a meditar las sagradas escrituras para conocer al Dios que se quiere revelar y que se revela a través de su palabra. Entendamos esa verdad. Es necesario, muy necesario que las estudiemos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros hablamos lo que hemos escuchado a otro de Dios. Cuando aconsejamos conforme lo que he aprendido de otro al escucharlo dar un consejo. Cuando enseño lo que me han enseñado otros. Pero cuando se trata de ir yo a la palabra,
a las escrituras para meditar y para aprender de ellas, no me fluye nada. No soy capaz. Leo y no, es un nudo, es una cosa ahí que no entiendes, no comprendes lo que está escrito. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo es información que he recibido de otros. Hermanos, conocer a Dios por información me capacita para hablar de Dios. Pero conocer a Dios por relación y por revelación me lleva a mí a ser como Él es. Te lo digo otra vez. Conocer a Dios por información me capacita para hablar de Dios. Pero conocer a Dios por relación y por revelación me lleva a ser como Dios es. La iglesia no quiere sacar tiempo para sentarse y estudiar y que Dios hable y que Dios enseñe. No quiere que Dios hable y que Dios mismo enseñe por el Espíritu. Lo que la iglesia quiere es sentarse a escuchar lo que otro aprendió y le fue enseñado por Dios. Estamos en el mismo principio del pueblo de Israel, allá en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 19. ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? Habla tú con Dios y luego nosotros te oiremos, pero nosotros no hablaremos con Dios. El mismo principio. Vaya usted, Moisés, que Dios le hable. Vaya usted, Moisés, que Dios le enseñe. Y luego venga y háblenos, porque nosotros no queremos hablar con Dios. No entendían que Dios sí quería hablarles a ellos, que Dios sí quería enseñarles a ellos, que Dios sí quería manifestarse a ellos. Hermanos, salgamos de ese principio y entendamos que lo que Dios te revela a ti, lo que Dios me revela a mí, lo que Dios revela al hermano, eso unido todo nos tiene que llevar a ser edificados, a estar unidos, bien concertados, recibiendo la revelación, la enseñanza de Dios. No que sea uno solo el que habla con Dios y a quien Dios le enseña y el resto escuche. Porque también a ti Dios quiere traer revelación. También a ti Dios quiere enseñar de una manera íntima, de una manera bien personal y bien bonita. Si nosotros queremos crecer en el conocimiento de Dios, nosotros tenemos que anhelar el meditar en su palabra. La palabra nos dice en el Salmo 119, versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si ves la necesidad tan tremenda que tenemos de ser ejercitados diariamente, de continuo, en la meditación de la palabra. Porque si esa meditación, si ese venir delante de la palabra es algo ocasional, es algo muy escaso, vuelvo y te repito, va a ser muy complicado, muy difícil poder recibir la revelación, porque esto es de relación. Puedes quedarte escuchando, recibiendo información, está bien, no hay problema,
no vas a crecer, no vas a desarrollar intimidad, relación con Dios. O tú puedes pasar y subir otro escalón y decirle: Dios, yo no quiero conocerte más, simplemente por información, por lo que otros aprenden y reciben. Yo quiero conocerte por relación y por revelación. Yo quiero venir a tu palabra y que al meditar en ella yo pueda entender que tú me estás hablando, porque tú me has dado de tu espíritu, porque tú me has dado de tu unción, y porque tu espíritu puede hablar a mi espíritu y enseñarme, así tenga un día en el evangelio o así tengas 20 años, no importa, porque no es por tiempo, es por relación, es solamente por eso. No tiene nada que ver con cuánto tiempo lleves en el evangelio, nada que ver. No te quedes más, iglesia, no te quedes más ahí queriendo escuchar a Dios solamente por información, no más. Necesitamos ir más allá, crecer más. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces disfrutemos, iglesia, disfrutemos de la vida eterna, que es conocer al Padre como el único Dios verdadero, conocerle por revelación, por relación, y a Jesucristo a quien Él envió para hacernos uno con Él, porque no existe, no ha existido y no existirá jamás ninguna otra manera de conocer la voluntad, el deseo y el pensamiento de Dios. No existe, no ha existido y no existirá jamás. Solamente es a través de su palabra, no hay otra manera. Desde el principio lo vemos, porque las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. ¿Por qué? Por su palabra. Porque cuando Dios quiso enseñar al hombre de Génesis, le enseñó a través de su palabra. Porque cuando el hombre cayó en pecado, Dios lo que hizo fue que a través de su palabra Dios lo atrajo a Él. Cuando Josué fue a entrar a la tierra prometida, lo que Dios le dijo es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Lo mandó, mira, medita en la palabra. ¿Qué es lo que penetra y parte y divide lo que es del alma y lo que es del espíritu? La palabra. ¿Qué es lo que viene a la vida del hombre como martillo y lo quebranta? La palabra. Solamente la palabra. ¿Qué es lo que nos va a regir a nosotros una vez estemos con Él? La palabra. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Romanos 10? Que la fe es por el oír y el oír por la palabra. La palabra. ¿Qué es lo que es lumbrera a nuestros pies? Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios. Por favor, iglesia. Por favor, hermanos. Dejemos la pereza y dejemos de conformarnos con lo que aprendemos de Él por información. Vayamos a Él y anhelemos en la relación, la revelación, porque estás completamente capacitado, totalmente capacitado estás, porque tienes espíritu nuevo, porque tienes corazón nuevo, y porque es el Espíritu de Dios, a través de la unción de Dios, que habla y enseña a tu espíritu. Quiero terminar leyendo nuevamente Jeremías, como comenzamos al principio.
Haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Ese es el desafío para hoy. Quiero que oremos. Dios bueno y maravilloso, Dios grande y sublime, quiero pedirte perdón. Perdóname, Dios, por convertirme y hacerme yo mismo un cristiano de información y no querer ir a la revelación tuya. Que este mensaje de hoy quede totalmente clavado en nuestro corazón y nos lleve a entender lo que realmente tú quieres que entendamos. Y quede en nosotros una sed y un deseo por aprender de ti. Que quede grabado este mensaje, Dios, y que pueda hoy, de una manera muy personal, comprender que cuando yo conozco al Señor por información, puedo hablar de Dios, pero cuando lo conozco por relación y por revelación, puedo ser como Él es. Gracias, Señor, por tu meditación en esta hora. Gracias, Señor, por regalarnos tu mensaje. Muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, amados, como siempre, un abrazo muy fuerte, y que el Señor, en su amor y misericordia, nos haya hablado a lo profundo de nuestro espíritu, para gloria de su nombre.